Ponemos ahí, ¿sí? Así que, como les decía, está para allá. Emor dice, habla, habla a los hijos, dime a mis sacerdotes cómo deben obrar, cómo deben estar. También vimos el trato de las ofrendas. Y ahora vamos a ver en Baikra, capítulo 23, ¿sí? Que habla de las festividades. Y muy brevemente, primeros versículos, dice así: Hashem le habló a Moshe diciendo, transmíteles a los israelitas, diles, hay tiempos específicos en el calendario anual que ustedes deben celebrar como fiestas sagradas a Hashem. Estos son mis tiempos específicos, ¿sí? Y a partir del versículo 3 empieza a describir cuáles son los Moadim. Los Moadim es la cita señalada, es un tiempo señalado que el Eterno ha puesto. Y aquí dice la Torá Emet, tiempos específicos. Estos son mis tiempos. Hay tiempos específicos que ustedes deben celebrar como fiestas sagradas a Hashem. Y bueno, es lo que nosotros constantemente estamos haciendo. Bueno, ya hemos pasado, sí, por las primeras fiestas y ahora estamos esperando Shavuot. Y entonces debemos considerar, recordar que son tiempos específicos, que las como se dice, las fiestas no son de un hombre, no son de Yahweh. Voy a acomodar la cámara. No son de un hombre, no son de Yahweh. No sé cómo queda mejor, porque yo no me veo bien. Son de Yahweh las fiestas, no son de un hombre, no son, el calendario no ha sido puesto por el hombre. El calendario hebreo, el calendario de las fiestas del Eterno, los tiempos en que el Eterno hace visitación divina, son esas fiestas. Y eso es lo que nosotros debemos considerar y tener bien claro. ¿Sí? Vamos a ver, hablamos ya de las ofrendas, hablamos también del sacerdote, cómo deben tener las ofrendas, cómo se deben presentar las ofrendas, también lo hemos hablado hoy. Aquí, como les decía, los Moadim o fiestas de Yahweh. Noten que dice que son las fiestas de Yahweh, las fiestas del Padre. No dicen las fiestas judías. La palabra hebrea que ha sido traducido como fiestas señaladas es Moadim, que es un plural de la palabra Moed, que significa tiempo y lugar señalado, o cita. Estas citas han sido fijadas por el Eterno en el ciclo anual lunar. Y podemos encontrarlo en algunos pasajes bíblicos, por ejemplo, Salmo 104, 19, Salmo 104, 19, que está escrito, y dice, Él hizo la luna para las estaciones, el sol conoce el lugar de su ocaso. La palabra hebrea que ha sido traducido como estaciones es precisamente Moadim, la misma palabra que aparece en Levítico 23. Es muy importante comprender la base de la ordenanza de los Moadim de Yahweh a partir de la luna nueva. Una prueba de que la luna nueva es el tiempo de oscuridad lo encontramos en el siguiente texto. Recuerden, cuando estoy hablando de luna nueva, ¿qué se nos viene ya a la mente? Rosh Hodesh. Salmo 81, también para que tomen nota, Salmo 81, versículo 3, dice, tocad trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. La palabra señalada en la concordancia, en el diccionario, la concordancia es kese, K de kilo, E-S-E, kese, y también con H final. Al parecer, a partir de esta traducción, propiamente la plenitud o la luna llena, es decir, su festival, una hora fijada. Plenitud es a su debido tiempo. También se ha convertido como luna llena. Pero la palabra K-E-H, E-E-S-E-H, está relacionado con el hebreo más con tiempo señalado, y es por eso que se ha convertido así en la gran mayoría de las traducciones de las escrituras. La raíz de la palabra designada o señalada es en el Salmo 81.3, toca la trompeta en la luna nueva, en el horario establecido, en nuestro día de fiesta solemne. Ven cómo está
instruyendo qué se debe hacer, en qué momento y en qué horario y en qué fiesta, ¿sí? Entonces, día nombrado, transliteración, que se pronunciado que, ¿sí? En español, que sex, parte de una, o sea, traducido al masculino como la raíz del día, aparentemente, ¿sí? También en inglés se ha traducido como cubrir, esconder, ocultar, cubrir, abrumado, revestido, cerrado. Entonces el versículo diría así, Salmo 81, 3, tocad la trompeta en la nueva luna, en el día cubierto u oculto, en el día de nuestra fiesta solemne. ¿Sí? Entonces, ahí la raíz primitiva, nuevamente, en el Strong hebreo, el número es 3680 para los que lo quieren buscar, la raíz kau o shao, una raíz primitiva adecuadamente que dice para rellenar, es decir, rellenar huecos. Por implicación es para cubrir, por vestimenta o secreto, vestirse, cerrar, vestir, ocultar, cubrir, esconderse, abrumar. Y esto está comparada con el 3780 del Strong, concordancia hebrea en español, que es kasash, y así se pronuncia. Entonces, todo esto es porque a partir de esa palabra, de los muadín, cuando dice estaciones, no se refiere a verano, primavera, otoño, invierno. Se está refiriendo a los muadín, los días del Eterno para celebrar sus fiestas. Bueno, dejando aclarado estas cosas que para algunos puede ser engorroso a este nivel, a este tiempo, vamos a ir precisamente a las fiestas o los muadín. Y es bueno para aquellos hermanos también, es bueno para todos, para recordar para aquellos que ya saben, para volver a traer a la mente esto y para los hermanos que han empezado con nosotros en este año recién. Entonces, las fiestas constituyen un elemento importantísimo en la cultura hebrea, ya que estas fiestas perdieron su significado y es lo que las culturas de las naciones han desechado, tomando solo una parte. Porque estas son las fiestas perpetuas del Eterno, no caducan, como dice el Levítico 23, del versículo 1 al 44. Sabemos que las iglesias cristianas por siglos están celebrando fiestas paganizadas, ¿sí? Empapadas de hebraísmo, pero en el fondo son dedicadas a dioses paganos, romanos. San Valentín, la fiesta de San Valentín, Nochebuena, Navidad, Semana Santa, Halloween, la Pascua con el conejo y el huevo, y muchas fiestas más. Día de los Santos, donde a diario una deidad diferente cumple año, en el famoso santoral católico, ¿sí? ¿Recuerdan? Yo recuerdo que en los calendarios, en aquellos años, en cada día había el nombre de un santo o de una santa, y cuando nacía un niño, iban y le imponían ese nombre que estaba en el calendario. Pobre, entraba en la maldición a ese niño al hacer eso. Bueno, eso es lo que nos presenta el mundo, eso es lo que hasta donde nosotros llegamos, hasta entrar en la restauración, es lo que conocíamos. Esos días, esas costumbres son totalmente paganos. Si algunas fiestas debemos de celebrar, que sean las que Dios le dio a su pueblo, y esas son las que debemos buscar. En el libro de Apocalipsis, capítulo 18, versículo 4, dice, y oí otra vez del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Jeremías 51.6, también tomen nota, Jeremías 51.6 dice, huid del medio de Babilonia y salve cada uno su vida, no perezcan por su culpa, pues este es el tiempo de la venganza del Adón. Él les dará su pago. Eso nos indica que tenemos que salir de Roma. Eso nos indica que tenemos que salir de Roma. Y cuando ustedes quieran dar testimonio, quieran enseñar, tienen que tener este fundamento para poder hablar y decir abiertamente que debemos salir de Roma. ¿Y quién es Roma? ¿Sí? No se trata solamente de la capital de Italia. Se trata de algo más, que tiene que ver con algo muy espiritual y profundo.
Entonces, repetimos. Las fiestas solemnes de Yahweh que usted las puede encontrar en el libro de Baikra, Levítico 23, y fíjese bien cómo dice la Escritura. Hemos aprendido que una convocación es un ensayo de lo que haremos en el milenio con Yeshua HaMashiach. Cada fiesta es un ensayo de lo que haremos en el milenio con Yeshua HaMashiach. Fíjese y tome nota en el libro de Zacarías 14, el 16 al 19. ¿Sí? Tome nota. Si usted analiza, dice la fiesta solemne de Yahweh. No dice del pueblo judío, ciertamente. ¿Sí? No dice del pueblo judío. Ciertamente hemos aprendido como herencia, Él lo dio hacia el pueblo judío el guardar el Shabbat, ¿sí? Y no es judaizar. Es decir, que se guarde la Torá, la instrucción de Yahweh, no lo que dice el hombre. Y lo mismo ocurre aquí en el libro de Levítico, Baikra. Habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes de Hashem. No está diciendo solo al pueblo judío, aunque se dieron como herencia, y decir hoy en el cristianismo que eso ya no nos toca es un error. Es privarse de todas las herencias de las fiestas, de todas las bendiciones que traen las fiestas. Entonces, ¿cuáles son las fiestas? La primera fiesta es Pesaj, que es Pascua, también conocida como Pascua. La segunda es Hamatzó, que son los panes sin levadura. La tercera es Bikurim, que es la fiesta de las primicias, ¿sí? La fiesta de las primicias, en la cual también se conmemora la resurrección de Yeshua HaMashiach. La cuarta fiesta se llama Shavuot, en la que vamos camino a ella, conocida como Pentecostés. La quinta fiesta se llama Yom Teruah. La sexta fiesta es Yom Kippur. Y la séptima es Sukkot, o fiestas de la cabaña o tabernáculos. En el cristianismo, una lucecita chiquita les llega, y no sé por qué ellos se acuerdan de las fiestas de las cabañas, tabernáculos y algunos de Pentecostés. Y por supuesto, todas las fiestas tienen que ver con Yeshua HaMashiach, a nivel profético y a nivel mesiánico. Es decir, todo apunta a lo que vamos a hacer en el milenio. Esto es conceptual, ¿sí? Todo apunta a lo que vamos a hacer en el milenio con Yeshua, ¿sí? Esto es conceptual. Esto es algo que debemos tener en cuenta. Es un fundamento. Su nacimiento fue anunciado en una fiesta, ¿sí? En la fiesta de Hanukkah. Vayan a Mateo 1, el 18 al 25, y ahí podrán ver. Nació en una fiesta, en Sukkot, no en un pesebre como está mal traducido. Nació en una azúcar. Murió en una fiesta, en Pesaj. Se celebra entre marzo y abril. Levítico 23:5 dice eso. Y resucitó en una fiesta, Bikurim. Después de Pesaj, primeros frutos. Levítico 23, ¿sí? Dio su Espíritu Santo en una fiesta, Shavuot. Léalo en Hechos 2:1. Él volverá en otra fiesta, en Yom Teruah. Lea 1 Tesalonicenses 4:17. Y ve que todo está relacionado con Yeshua. ¿Cómo se cambiaron estas fiestas? ¿Cómo fue que perdimos nosotros? ¿Cómo nosotros no tuvimos noción, no tuvimos novedades de estas fiestas? ¿Cómo fue que se cambiaron las fiestas? Entonces, llegamos a lo que hemos comentado más de una vez. Fue el hombre quien metió su mano y cambió. Credos, mandamientos, ¿cómo se dice? Decretos humanos. Especialmente y directamente tenemos que mencionar a Constantino. Constantino entre el 321 y 325 después de Yeshua. Constantino I. Se llamaba Flavio Valerio Aurelio Constantino, ¿sí? Nacido el 27 de febrero de 272. Bueno, allí, Nicodemia, Bitinia y Ponto, ¿sí? Fue emperador de los romanos desde su proclamación por las tropas el 25 de julio del 306 y gobernó un imperio romano en constante crecimiento hasta su muerte. Se le conoce también como Constantino I, Constantino el Grande, o en la Iglesia Ortodoxa,
Las antiguas iglesias orientales y la Iglesia católica bizantina griega lo conocen también como San Constantino. Fue legalizador de la religión cristiana por el Edicto de Milán, ¿sí? El Concilio de Milán en el 313. Allí Constantino es conocido también por haber refundado la ciudad de Bizancio, actualmente Estambul en Turquía, llamándola Nueva Roma o Constantinopla, que quiere decir Constantinipolis en el idioma, ¿sí?, que hablaban los católicos, ¿sí? Constantinipolis, la ciudad de Constantino, latín. Convocó el primer concilio de Nicea, se llama el Concilio de Nicea, en el 325, que otorgó legalidad legal al cristianismo en el Imperio Romano por primera vez. Se considera que esto fue esencial para la expansión de esta religión, porque era un plan. Si esto tiene que ver con un plan, era una cuestión política como hoy en día, ¿sí? O sea, se tenía que legalizar para la expansión de esta religión. Y los historiadores, desde Lactancio y Eusebio de Cesarea hasta nuestros días, le presentan como el primer emperador cristiano. Si bien fue bautizado cuando ya se encontraba en su lecho de muerte, tras un largo letargo de enfermedad, solo la Iglesia ortodoxa lo venera como santo. Tratando de hacer desaparecer Constantino todo lo que tenía que ver con los judíos, la celebración del Shabbat y las fiestas bíblicas. El Imperio Romano, ¿sí?, allí inventaron el término domingo de Pascua, domingo de resurrección, y tomaron la decisión que obligaría a los cristianos a celebrar la resurrección de Yeshua, de ellos, en domingo, que sigue a la primera luna llena después del equinoccio vernal, 21 de marzo, y no en la fecha bíblica hebrea, 14 de Nisan, para que el domingo de Pascua nunca coincidiese con la Pascua judía. El calendario romano sustituyó el calendario bíblico. Entonces fíjense cómo el hombre, a través de Constantino, manipuló, cambió las fechas, cambió, sí, profanó el calendario de Dios, el calendario del Eterno. Mucha gente dice que no hay que celebrar fiestas bíblicas. Entonces nos debemos preguntar, ¿por qué hay que celebrar otras fiestas que no aparecen en la Biblia? ¿Qué es eso de festejar otras fiestas entonces? A pesar de todas estas leyes, hermanos, en contra de las raíces hebreas, muchos creyentes trataban de mantener sus líneas, de guardar los mandamientos del Eterno. Los romanos se dieron cuenta de estas celebraciones y se esforzaron por hacer más difícil el vivir una vida con Torah, con Shabbat y tradiciones judíos bíblicas. Les hicieron la vida imposible, hubo una gran persecución. El obispo Víctor de Roma instó a adoptar la práctica de celebrar Domingo de Pascua y se escribió al respecto. Presta atención, porque esto está escrito en un edicto. Queremos mostrar a aquellos que aman y buscan el estudio de lo divino que los cristianos no necesitan extraviarse del camino de la verdad o andar a ciegas y estúpidamente detrás de los judíos como que no supiesen cuál es el día de la Pascua. No tengan nada en común con la detestable chusma judía. Todos deberíamos unirnos para evitar cualquier participación en la conducta perjuria de los judíos. Y otros reformadores dijeron lo siguiente también. Ignacio de Antioquía enseñaba que cualquiera que celebrara la Pascua con los judíos o recibiese emblemas de esta fiesta judía se hacía partícipe de los que mataron al Señor. Juan Crisóstomo, también obispo de la iglesia de Antioquía y el mejor predicador de su tiempo, enseñó que Dios jamás perdonaría a los judíos y que incluso los odiaba. Enseñó que era un deber cristiano odiar a los judíos. Los judíos, para Crisóstomo, eran los asesinos de Cristo y adoradores del diablo. En uno de sus mensajes encontramos declaraciones como estas, y presten atención.
La sinagoga es peor que un prostíbulo. El templo de los denominados el lugar donde se reúnen los asesinos de Cristo. Una casa peor que una taberna. Una cueva de ladrones. Habitación de la iniquidad. Refugio del diablo. Un engendro de perdición. En cuanto a mí, yo odio la sinagoga y odio a los judíos por la misma razón. Ahora pueden entender ese espíritu antisemita, pueden entender Amalek, pueden entender Edom. Roma viene de Edom, el odio hacia el pueblo del Eterno. Ahora también pueden entender de dónde salió ese odio de algunos cristianos por todo lo que tiene que ver con los judíos. Ahora pueden entender de dónde salió ese desprecio por todos los judíos. Porque inmediatamente cuando hablamos de Torá o hablamos de algo que tenga que ver con el hebreo, nos desprecian, hacen acepción de personas. Ahora saben de dónde salió. De la Gran Babilonia, de Roma. Eso es lo que tenemos hoy en día, ¿sí? Eso es lo que tenemos hoy en día. Una iglesia que dice ser la novia del Mashiach, sin embargo está llena en sus entrañas de paganismo católico, romano. Es por eso que nosotros celebramos las fiestas que están en la Biblia. Mismas casas de oración, mismas ministerios que dicen proclamar el Evangelio de Cristo, llenos de odio hacia las raíces de su líder espiritual. Es inconcebible. Prácticamente nos damos cuenta de la ignorancia tan peligrosa y nefasta en la que se encuentran. Entonces, por eso es tan importante, hermanos, que aquí como la Parashá nos presenta las fiestas del Eterno, también entendamos en qué momento pasó, en qué momento se dejó de hacer y por qué. ¿Sí? Las fiestas. Entonces, tenemos y deseamos que la palabra, que cada estudio con respecto a esto, bendiga tu alma y te conecte con el propósito eterno del Elohim de Israel. Las fiestas del Eterno. Entonces vamos a ver las fiestas de la primavera. Representa la primavera, representa la primera venida del Mashiach. Levítico 23, 1, 2 dice, habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel, diles, las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclaman como santas convocaciones serán estas. Y comienza con el Shabbat. Ahí, Shabbat, Levítico o Baikra, capítulo 23, del 1 al 6. Sábado, el día de descanso semanal, es observado por la mayoría de la población de Israel, permaneciendo ese día con la familia o los amigos. El transporte público se suspende, los negocios se cierran, los servicios esenciales trabajan con un mínimo de personal y se otorga licencia a la mayor cantidad posible de soldados. La mayoría secular aprovecha su día de descanso semanal para el esparcimiento en la playa, lugares de entretenimiento y excursiones al aire libre. Los observantes dedican muchas horas a comidas familiares, festivas y a servicios religiosos en la sinagoga. Se abstienen de viajar, trabajar o emplear ciertos artefactos eléctricos. Comienza el atardecer del día viernes hasta el atardecer del día sábado. El Shabbat, amados, es el séptimo día de la semana y es para que sea un día de descanso, conforme lo dice el libro de Bereshit, capítulo 2, del 1 al 3. El Shabbat es un día santificado, puesto aparte, hecho santo, hecho Kodesh, para el Elohim de Israel. El Shabbat es un pacto eterno entre el Elohim de Israel y su pueblo, y ha de ser guardado para siempre como ordenanza perpetua, como lo dice el libro de Éxodo o Shemot 31 del 16 al 17. El Shabbat es una fiesta, un moed, tiempo asignado del Elohim de Israel, que se guarda sobre una base semanal. Ya lo vimos, en Baikra 23, 1 al 3. Espiritualmente experimentamos el descanso del Shabbat cuando obedecemos al Elohim de Israel, guardamos sus mandamientos, sus misbot, y creemos las promesas hechas por el Elohim de Israel a su pueblo, en la Torá, la palabra de Elohim. ¿Sí? Lean Baikra 23, 11
y 12. También en el libro de Tejelín, los Salmos 95, del 6 al 11. Hebreos, capítulo 3, versículos 7 al 19. Capítulo 4, versículos 1 al 12. El Shabbat es un cuadro espiritual dado a nosotros por el Elohim de Israel, que es una sombra del Mesías, del Mashiach, de ese Mesías judío, Yeshua, conforme lo dice Colosenses 2, del 16 al 17. El Mesías, el Mashiach judío, Yeshua, es el descanso espiritual de los creyentes en el Mesías, Yeshua, conforme lo dice Mateo capítulo 11, del 28 al 30. Después de que el Mesías judío, Yeshua, terminara el trabajo para el que Elohim de Israel le había enviado, ¿sí? O sea que era un shaliá, un mensajero, a hacer por medio de su muerte, ¿sí? En un madero, como el Mesías sufriente, conocido como el hijo de José, de Ben Yosef, él se sentó, descansó, guardó el Shabbat a la diestra del Elohim de Israel. Lo dice el libro de Yohanan 17, del 1 al 4, 19, 30. ¿Sí? Y todos estos libros que estoy compartiendo, es para que estemos llenos de la palabra de Dios, con entendimiento y para saber encontrar dónde habla del Shabbat. Fíjense toda la palabra. Entonces, el Shabbat es el día del Adón. ¿Sí? El Shabbat es el día del Adón. El Shabbat es representado como una novia, cuyo novio es el Elohim de Israel y el Mesías Mashiach, el Mesías judío. Y es un anteproyecto espiritual de la edad mesiánica y el mundo por venir, del Olam Shabbat, de la eternidad. El Shabbat será guardado durante el tiempo de los nuevos cielos y nueva tierra, y por toda la eternidad, según dice el libro de Isaías 66, en sus versículos 22 al 23, y Revelaciones o Apocalipsis 21, del 1 al 3. El Shabbat es el séptimo día, y es un día de descanso. ¿Sí? En Bereshit, en Génesis, sí tenemos la historia de los 7 días de la creación, en el capítulo 1, del 1 al 31, hasta el capítulo 2, del 1 al 3, la historia de los 7 días de la creación. En la historia de la creación aprendemos que el día bíblico empieza en el atardecer del día y termina en la mañana. ¿Sí? Conforme lo dice en el libro de Bereshit, 1 al 5, 1.5, 1.8, 1.13, 1.19, 1.23 y 1.31. A continuación de los 6 días de la creación, el Dios de Israel descansó en el séptimo día y lo santificó, tal cual lo dice en Génesis capítulo 2, Bereshit capítulo 2, del 1 al 3. Y dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Pasamos entonces al Pesaj. Es el primer día de Hamatzah, de los panes sin levadura, de acuerdo a Mateo 26, del 17 al 19. Rab Shaul, el apóstol Pablo, lo enseñó en 1 Corintios 11, 23 al 26, donde habla que debemos, ¿sí?, festejar las fiestas de los panes sin levadura, la nueva masa, lo cual también ya hemos estudiado. El nuevo pacto estaba profetizando, ¿sí?, Jeremías en 31:31. Sí, es la porción bíblica que nosotros tenemos para hablar del nuevo pacto, de cuándo se profetizó ese nuevo pacto. Por lo tanto, entendemos que el nuevo pacto fue hecho con la casa de Judá y con la casa de Israel. De ese modo, todo gentil, por la misericordia de Yahweh, se hace partícipe de la rica savia del olivo, de acuerdo a lo que dice Romanos 11, de los versículos 17 al 25. Muchos piensan que el pacto fue hecho con la iglesia cristiana gentil, pero como vemos, todavía ni nacía. Porque ¿qué fue primero? La Cajal. Cajal es la asamblea que se reunió al pie del monte Horeb al recibir la Torá. La Cajal, los que se reunieron allí. Esa es la primera vez que se utiliza esa palabra Cajal, la asamblea. Y la palabra iglesia viene muchísimos años después y no es una palabra hebrea.
también lo tenemos que saber. Es una cuestión de concepto. Ahí, entendimiento, fundamento, para poder hablar, para poder dar a conocer cuál es, en qué se fundamenta, ¿sí? la doctrina del Eterno, la enseñanza del Eterno. Cualquiera que diga que la Torá ya no es para estos días y que solamente eso es para los judíos, entonces tampoco tiene derecho a participar de la Santa Cena. Pesaj, o sea, lo que ellos llaman Santa Cena, es cada año, no cada semana o cada mes. Ahí también hay una confusión, de lo cual tenemos que estudiar profundamente. Ya lo hemos tratado y acá lo estamos mencionando, porque ellos piensan que la Santa Cena es Pesaj, pero no hay cuántas. Hay que hacer una pregunta: ¿cuántas Pesaj hay? ¿Cuántos Pesaj hay? ¿Cuántas Pascua conoces? Y la respuesta tiene que ser una. Entonces, ¿por qué hacer Santa Cena todas las semanas o todos los meses o todas las veces que se encuentran? Bien, ahí hay una falta de conocimiento a lo cual nosotros tenemos que poner luz a través de la Torá. Aunque no sea de descendencia israelita, el gentil deja de serlo. En Efesios 2:12, recuerden, ahí se nos habla. En Gálatas 3:29, dice la palabra del Eterno: y si vosotros sois de Mashiach, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Amén. Ahí tenemos clarito, si somos del Mashiach, somos coherederos con Yeshua, herederos según la promesa. Entonces, ya no se es gentil el que realmente tiene a Yeshua como Adón. Véanlo en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, y en 1 Corintios 12:2. Después del sacrificio de Yeshua, ya no es necesario sacrificar más corderos, tal como le dice el 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice que somos las piedras vivientes. ¿Amén? Entonces, tampoco se puede separar Pesaj de la Santa Cena. No existe ninguna razón para tomar la Santa Cena fuera de esa fecha, porque esa, a lo que llaman Santa Cena, se refiere a Pesaj. Yeshua bebió la tercera copa, ¿sí? Y lo leemos en Éxodo capítulo 6, versículos del 6 al 8. La copa que tomó Yeshua no era una sola copa. Y eso nosotros lo compartimos, lo vivenciamos cuando hemos compartido Pesaj. La primera copa se refiere: te sacaré de Egipto, te sacaré de la esclavitud. La segunda copa: te libraré de Faraón, de Hasatán. La tercera: te redimiré, es decir, comprarnos con su sangre bendita. La cuarta: te daré la tierra prometida. Para nosotros es el Olam Jabá, la redención final, la vida eterna o el reino venidero. Amén. Rab Shaul, el apóstol Pablo, se refiere a esta copa, la tercera, no cada vez que a alguien se le ocurra, como cada semana o cada mes, sino que es en Pesaj. En Pesaj se recuerda su muerte. Igualmente nosotros debemos morir a nuestro orgullo en ese tiempo. Y que Yeshua viva en nosotros, como dice Gálatas 2:20. Porque eso es espiritualmente lo que debe suceder. El pan debe ser sin levadura, como lo dice Éxodo 34, Levítico 2:11. Para la mayoría del cristiano común no le es fácil reconocer que están equivocados en esto. Debe haber un corazón, hermanos, debe haber un corazón humilde. Debe haber humildad, ¿sí? Espero que me estén escuchando bien todos allí. Debe haber humildad. Debe haber corazones preparados para recibir esta palabra, para decir, para preguntar, tan solo darle el beneficio de la duda y decir: bueno, me gustaría que me enseñes. ¿Dónde dice eso? Mostrame. Y tenemos que tomar su Biblia y mostrarle y explicarle. Por eso es necesario que se estudie, amados hermanos. Por eso es necesario estudiar. Y no pueden esquivarle a eso. Por eso es necesario leer, esquivar, leer, meditar, leer en voz alta, hacerse sus bosquejos, sus apuntes, comprender, pedir al Padre sabiduría para comprender toda esta historia maravillosa, porque esto va a liberar a mucha gente de la misma forma que nos liberó a nosotros. ¿Se comprende, verdad?
Entonces, Pesaj recuerda su muerte. Igualmente nosotros debemos morir como Yeshua murió. En nosotros debe morir el viejo hombre, la vieja mujer, para dar paso al nuevo hombre, la nueva criatura, la nueva creación del Eterno. Por eso digo que el que es realmente casa de Israel es humilde, entiende, se deja ministrar, oye la voz de Yeshua y le sigue, tal cual como dice en Yohanan, el libro de Juan 10:27. Para los que no son de la casa de Israel, le es más fácil atacar todo lo divino. Lo que no entienden lo atacan, lo que no entienden lo denostan, lo que no entienden por orgullo lo separan y no quieren saber nada, lo maldicen. El humilde se somete a Yeshua y lo libera. Con el humilde se somete a Yeshua, lo libera de toda esa carga, lo libera ese espíritu de ignorancia, de espíritu de odio, ¿sí? Ese espíritu antisemita. En Hebreos 20:7 dice que el primer día de la semana se reunían todos los discípulos para partir el pan. Esto es el Shabbat. Empieza el viernes al atardecer y termina el sábado también al atardecer. Así que el primer día de la semana es después del atardecer del día sábado. No tiene nada que ver con el Pesaj. Yahweh dejó especificado en la Torá cuándo tomar la Santa Cena. Así como Él dio las medidas exactas del arca de Noah, Él dio sus instrucciones. Son las que cuentan, no las del hombre, sino lo que dice el Eterno. En el libro de Daniel, capítulo 4, 25 y 26, Nabucodonosor fue instruido que después de que pasaran muchas cosas, reconocería que el cielo gobierna. Nabucodonosor tuvo que comer pasto, fue transformado en un animal, una bestia, comiendo pasto, por blasfemar contra el Eterno, hasta que se arrepintió. Por lo tanto, se han sustituido los mandatos de Yahweh por mandatos de hombres. Se ha sustituido la Torá por mandatos de denominaciones, ministerios que de repente son llevados adelante por personas que en apariencia tienen buena labia, son elocuentes, y la gente, el común, al ser ignorantes de la palabra, se deja llevar por ellos, y como no sabe cómo escudriñar, ni cómo buscar, ni dónde buscar, años tras ellos y años siguiendo lo que dicen los hombres y no lo que dice el Eterno. Eso nos pasó y no nos debe pasar nunca más. Y si amamos al prójimo, debemos ayudar al prójimo que salga de eso, que salga de Roma, con amor, con diligencia, no con violencia. Yahweh dejó especificado precisamente por eso los mandamientos, tal cual los estamos viendo, las instrucciones. Con todos los pastores cristianos que se han negado a recibir la Torá, es muy curioso que rechacen todos los mandamientos de Yahweh, menos uno, el de Malaquías 3:10, donde se habla sobre los diezmos. ¿Por qué? ¿De qué vivirían entonces ellos? Así que rechazan todo el antiguo pacto y dicen que ya no es válido, pero el de los diezmos es el único que aceptan, porque ellos están predicando otra cosa. Hablan de la prosperidad y demás. Pero no hablan de que para que usted sea bendecido, tiene que andar en obediencia. No enseñan la obediencia al Eterno. No enseñan que la bendición viene a través de la obediencia de la Torá. ¿Cómo van a conocer eso? Porque deberían conocer la Torá y deberían enseñar la Torá. ¿Se dan cuenta? Que lo que están haciendo es esclavos. Están encadenando gente. Así que el Salmo 36:9 dice, Yeshua es la luz del mundo y su instrucción, es decir, la Torá, es lámpara a nuestros pies, ¿sí? Su palabra es lámpara a nuestros pies. Bueno, después de Pesaj, Hamatzah, fiesta de los panes sin levadura. Deuteronomio 16:3 al 8 representa la separación de la tierra de Egipto a través de la Tevilá, de la inmersión en el Mar Rojo, ¿sí? Véanlo en 1 Corintios 10, versículos 1 y 2. Y el cumplimiento mesiánico. Yeshua murió en Pesaj, en Pascua. Él no tenía pecado. Él es el pan de vida, sin levadura. Según lo dice Gálatas 5:9, también Juan 6, del 31 al 35. Fue el grano de trigo que fue puesto en la tierra. El grano, la semilla tiene que morir, sí, para que crezca, renazca el fruto. Él tenía que morir para que nosotros podamos vivir. Entonces, la experiencia de la fiesta en nuestra vida, cada vez que una persona recibe a Yeshua como Salvador, experimenta espiritualmente la Pascua,
la muerte de sus pecados. La fiesta de Hamatzá es decir, vivir y ser un pan sin levadura, sin pecado. Nuestra vida pasada debe estar muerta y experimentar una vida nueva en Yeshua. Cuando la persona hace esto, entonces la persona cruza el Mar Rojo y da sus primeros frutos, bikurim. Por eso el que cruza es llamado hebreo. Y al cruzar tiene que dar sus primeros frutos, bikurim. Es así cuando la persona es bautizada o haciendo tevilá en el Ruach HaKodesh y tiene acceso al poder de Yahweh, a la unción, fiesta de Shavuot. Cuando el sonido del shofar, Yom Teruah, ocurrirá el gran rescate. Y en Yom Kippur es la segunda venida de Yeshua, tal cual lo dice Zacarías 14:4. Y Sukkot, la era milenial, hablando entonces de Hamatzá, como un poco de pecado, la persona se echa a perder por entera. Por eso no debe haber pecado en nosotros. Para ir cumpliendo, vieron que fuimos hablando de las fiestas y son eventos de nuestra vida espiritual. Son cosas que tienen que reflejarse en nuestra vida espiritual. Un poco de levadura leva toda la masa. Un poco de pecado leva todo y echa a perder toda la masa. Debemos estar limpios para Yeshua, ¿sí? Como lo dice 1 Corintios 5:7. Y así celebrar la fiesta que acabo de decir, la fiesta de Hamatzá, que es lo que nos enseñaba Rab Shaul y lo que hemos nosotros estudiado también en días pasados. La levadura puede ser la hipocresía, ¿sí? En Lucas se refiere a Yeshua que como la levadura que entra en la masa, así el mal entraría al mundo en esta era y penetrará en todo. Y esto lo podemos estar viendo, lo que pasa en este tiempo en que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Desconocer las fiestas del Padre Eterno, es privarse de una riqueza incalculable. Y solamente los humildes aceptan ser ministrados por Yeshua. El profeta Daniel no entendió muchas de las visiones, pero ahora al libro se le ha quitado el sello por estar en la madrugada del tercer día, tal cual dice Lucas 10, del 21 al 24. La conclusión, debemos vivir como Hamatzá, es decir, un pan sin levadura. Así es como debemos vivir. Ahora están entendiendo que tiene que ver la fiesta de Hamatzá, cuál es la enseñanza que dan a nuestras vidas Hamatzá. Habikurim, la primicia. La fiesta es narrada por ordenanza del Señor en el libro de Levítico, Vaikra, capítulo 23, del 10 a 14, y Deuteronomio, capítulo 26, del 1 al 4 y el 11. Al leer los versículos anteriores, miramos que existía una condición clave para poder dar inicio a la fiesta. Tenía que estar Israel en la tierra prometida para celebrarla. Lógicamente, si las primicias eran los frutos de toda la tierra, ¿cómo lo harían si estaban caminando por el desierto? ¿Qué pasa con esta fiesta? El 14 de Nisan comienza Pascua. Pesaj, juntamente el día 15 de Nisan da inicio a la fiesta de los panes sin levadura, el cual es un gran Shabbat, o día sábado, o día de reposo, lo cual 7 días completos estará solo comiendo hierbas amargas, pan sin levadura y vino, es decir, que la fiesta termina siendo un gran Shabbat, un gran Shabbatón. Es una fiesta para el Adón. El día siguiente al Shabbat es llamado fiesta de las primicias, tal cual lo dice Levítico 23 del 10 al 11. Entonces, la ceremonia de la fiesta, cuando la cebada y el trigo estaban listos para ser cosechados, los participantes tomaban una sola gavilla de la cosecha y la llevaban delante del sacerdote. La gavilla recibía el nombre de la gavilla de los primeros frutos. El sacerdote entonces la tomaba y la mecía delante del Señor en su casa. La palabra hebrea de gavilla es omer. Un omer se define como una medida de productos secos, con un contenido de 1/10 parte de una efa. La definición en la que se señala que un omer es la 10ª parte de una efa se encuentra en Éxodo 16:36. ¿Qué era? Es una unidad de medida. Una efa contiene 10 omers de granos. Recordemos que el Eterno ordenó al pueblo que se presentara 3 veces al año en Jerusalén para celebrar las fiestas de Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Estas 3 fiestas son fiestas agrícolas de cosecha. Todas las fiestas tienen que ver con lo que es agrícola. La Pascua es en la cosecha de la cebada. Pentecostés es en la cosecha del trigo. Ambas fiestas se celebran en la vendimia de los primeros frutos, antes de la última gran cosecha,
que había de venir al final del año durante la fiesta de los tabernáculos, la cosecha de las frutas. La nación de Israel estaba familiarizada con el concepto de los primeros frutos y el primogénito. Las primicias o primeros frutos siempre eran los mejores, los primeros y los escogidos de la cosecha que estaba por venir. Las primicias eran santas ante Yahweh. El concepto de las primicias o el primogénito constituye un tema principal, hermanos, en la Escritura. Esto puede observarse en muchos versículos, ¿sí? Ustedes pueden ver en Éxodo, para que tomen nota, Éxodo 23, 16 al 19, Éxodo 34, 26, Baikra, capítulo 2, 12 al 14, Baikra 23, 20, Números 18, de 12 al 15 y 26, y hay muchos más. Todo sobre la tierra, tanto hombre como bestia, era presentado ante Yahweh como primicia a él. El primogénito, tanto de hombre como de bestia, era hecho santo y presentado. Era apartado para el Eterno. Las primicias o primeros frutos de toda la tierra era presentada al Señor ante su altar en alabanza y acción de gracia. Según lo dice Deuteronomio 26, del 1 al 11. Son en las fiestas del 18 de Nisan. Bueno, el día de su resurrección es el día 17 de Nisan, día, ¿sí? Sábado, que además es el tercer día del conteo del Omer y día de la fiesta de Bikurim. Más adelante hablaremos del conteo del Omer, pues ahora tenemos que concentrarnos en las fiestas principales. La más grande evidencia, la resurrección del Mesías, ¿sí? En Yohanan está en el libro de Juan 12, 24, 1 Corintios 15, 16 al 20. La resurrección de Yeshua de Nazaret se celebró en la fiesta de las primicias al ofrecerse a sí mismo como la primicia a todas las generaciones futuras. Léalo en Mateo 27, del 52 al 53. Entonces, Yeshua es la primicia de la cosecha de cebada. Yeshua es el primogénito de Miriam. Yeshua es el primogénito del Padre, Hebreos 1:6. Yeshua es el primogénito de toda la creación, Colosenses 1:15. Yeshua es el primogénito de entre los muertos, Apocalipsis 1:5. Yeshua es el primogénito de muchos hermanos, Romanos 8:29. Yeshua es la primicia de los resucitados, 1 Corintios 15, 20 y 23. Yeshua es el principio de la creación, Apocalipsis 3:14. Amén. Pasamos a Shavuot, la fiesta que ha de venir. Shavuot está en Éxodo 34, verso 22, Deuteronomio 16, 9 al 10 y Levítico 23, del 15 al 21. Se lee en Shavuot el Salmo 67, que contiene 7 versículos y 49 palabras en hebreo, más una significativa de la fiesta. Ver Números 29, 35. 3 meses después que los judíos salieron de Egipto, llegaron al monte Sinaí. Elohim dijo a Moshe que reunieron a los israelitas para recibir la Torá. ¿Sí? Tal cual lo dice Éxodo 19, del 1 al 8. Los israelitas respondieron, Nashesh vi Nimash, estamos de acuerdo en hacerlo antes que hayamos oído. Muy bien. Esto lo pueden leer en el libro de Éxodo, o Shemot, del 9 al 25, y Éxodo 20, del 1 en adelante. Es una de las 3 fiestas principales. Para nosotros, el significado de esta preciosa fiesta es que Yahweh nos da su Torá y su Ruach HaKodesh para entenderla. Por eso toda esta preparación que tenemos de los 49, los 50 días antes de la entrega de la Torá es una preparación espiritual con la famosa cuenta del Omer. Pero nosotros entendemos que día a día debemos purificarnos, limar nuestras asperezas, santificarnos y crecer en el Ruach, buscar elevarnos en santidad. Israel llegó al monte Sinaí al tercer día del tercer mes. 3 días más tarde, Yahweh visitó a su pueblo. 19 de Éxodo, versículos 10 y 11. Y por lo tanto, la Torá fue entregada por Elohim en el 6º día del tercer mes de Sivam, exactamente 50 días después de haber cruzado el Mar Rojo. O sea, fíjense todo el proceso. Cuando nosotros creemos en Yeshua, luego tenemos que pasar por la Tevilá,
El pueblo del Eterno pasó por la Tevilá, cuando pasó por el Mar Rojo, hizo Tevilá, fue limpiado, ¿sí? Fue purificado. Y fue preparado ¿para qué? Para recibir la Torá, el Ruach HaKodesh. Y esa es la preparación que debe tener cada persona, ¿sí? Previo a recibir a Yeshua, prepararse para recibir, ya comenzar a recibir la Torá y para alimentarse y para saber qué es la novia y cómo debe comportarse la novia. Yeshua resucitó en la fiesta de las primicias Bikurín y 50 días después de su resurrección, el Ruach HaKodesh bajó a habitar en los corazones y las vidas de todos los creyentes. Ahí están en los libros de Hechos 1.8, Hechos 2.1 al 18, son libros que vamos a leer más cercanos cuando estemos a la fiesta de Shavuot, ¿sí? Entonces compare Juan 8, versos 56 y Génesis 22.14. Siempre se habla de tercer día, ¿sí? Entonces, fue voluntad del Padre ofrecer a su Hijo, de acuerdo como dice Isaías 53.10, como lo iba a hacer Abraham, por un gozo obediente. Vea Filipenses 2.8. ¿Sí? La zarza representa los pecados, la tierra maldecida en el libro de Bereshit, y sin embargo, desde ahí habló Elohim a Moshe. ¿Sí? 3 trompetas. Éxodo 19.19. La última se toca en Yom Teruah. 1 Corintios 15, 51 a 53. La gran trompeta sonará en Yom Kippur. Mateo 24, 30 al 31. El carnero enredado representa el cuerno izquierdo de la primera trompeta, el cuerno derecho a la segunda. Todas las muadín, todas las fiestas son sombra de lo que ha de venir, tal cual lo dice Hebreos 10.1, Colosenses 2, del 16 al 17. El Shavuot se ponen 2 panes con levadura, de acuerdo a lo que dice el libro de Baikra 17. ¿Por qué? Porque en Israel todavía hay pecado, es lo contrario de Pesach, y Hamatzá, porque Yeshua es sin pecado, sin levadura. Se ponen 2 panes porque el número 2 de la Tanaj, Biblia, representa 2 testigos. También dice eso en Mateo 18, 16 al 20. Y los 2 testigos de Apocalipsis capítulo 11. Y las 2 tablas con los 10 misbot, los 10 mandamientos. La ofrenda es pasada por fuego. Ahora es el fuego del Ruach HaKodesh, ¿sí? Tal cual lo dice Lucas 3.16. El fuego lo utiliza Elohim para eliminar el pecado. Es un fuego consumidor. Un justo, un sadik, es decir, un justo, ¿sí? También lo podemos ver en Efesios 4, 17 al 32. Entonces, para producir harina fina se debe moler, por lo tanto debemos pasar pruebas y tribulaciones. Y eso debemos entender la aplicación espiritual. Debemos pasar pruebas, ser molidos, ¿sí? Para producir una harina fina. Zacarías 13.9 lo dice, Romanos 5.3. Cumplimiento mesiánico. Yeshua fue el trigo plantado en la tierra, tal cual lo dice Yohanan 12.24. El trigo es molido y se convierte en harina fina. Yeshua. Yahweh escoge lo menospreciado, ¿sí? Lo menospreciado, tal cual lo dice en Deuteronomio 7, 6 al 7. También el libro de Lucas 1.68, ¿sí? Y en especial pueden anotar Juan 14, 16 al 17. En el libro del Ruth, capítulo 1, 22, también se refiere a la fiesta de Shavuot. Israel es tierra de trigo y cebada, ¿sí? También se habla de la lluvia temprana, es en otoño, y la tardía en primavera. Son todas claves para ir entendiendo lo que sucede en las fiestas. La lluvia tardía ya ha comenzado para que el verdadero creyente vuelva a sus raíces. La cosecha, las personas salvas al final de esta época, ¿sí? Las personas salvas son la cosecha final. De Shavuot, que cae en el tercer mes, deben pasar meses más, es decir, llegar a Yom Teruah, el gran rescate. ¿Sí? Ahí suena la trompeta. La muerte y la resurrección de Yeshua, el derramamiento de Ruach HaKodesh y la primera cosecha de almas en la primavera del año. La segunda venida de Yeshua será en otoño y un gran número de personas creerá, tal cual lo dice allí
Mateo 13, 39. Y Mateo 24, 13 y 14. Cosechas de ofrendas con gozo también habrá en estas fiestas. Las fiestas de otoño representan la segunda venida del Mashiach, ¿sí? Todo esto luego nosotros lo vamos a ir viendo paso por paso, pero esto está en la Torá, que es lo que está hablando. Las fiestas del otoño representan la segunda venida del Mashiach. Yom Teruah, las trompetas. Yom Teruah, dice la palabra que el día y la hora nadie la sabe. Yahweh creó a Adán y Eva para que se convirtieran en una sola carne, tal como lo dice, ¿sí? El último Adán es mejor que el primero. Su nombre es Yeshua HaMashiach. Yahweh hizo que Adán cayera en un profundo sueño. El sueño es sinónimo de muerte, ¿sí? Yahweh le extrajo la costilla a Adán y esto requería que derramara su sangre. Imagen de Yeshua que fue traspasado en el costado. De la costilla de Adán, Yahweh hizo a Eva. Asimismo, por la muerte de Yeshua, Yahweh creó la Kehilá, la congregación de los creyentes en el Mesías. Y luego vendrá la boda del Mesías. Romanos 3.2, Romanos 9.4. Yeshua se casa con Israel. Y hay ciertos requisitos para una boda. Esos requisitos, según la marca de la Torá, ¿sí? La elección de la novia por parte del padre del novio. Ahí está en Bereshit 24, leer todo el capítulo, y ahí está. Hablamos que la ketubá, la entrega de la Torá es la ketubá, que es el contrato matrimonial, ¿sí? Se establece el precio de la novia, conocido en hebreo como Moar. Yeshua pagó un precio muy alto, su propia vida, por la novia, y dio regalos a la novia, que son los dones que vino con el Ruach HaKodesh. Los novios hacen un compromiso matrimonial. Ya existe el contrato matrimonial cuando uno cree en Yeshua, pero no viven juntos. Yahweh se comprometió con Israel en el monte Sinaí. Se redacta un documento legal, que es la Ketubá. Se establece allí, en ese documento, el precio de la novia, las promesas del novio y los derechos de la novia. La novia debe ser de su aprobación, tal cual lo dice Jeremías 2.2. E Israel aceptó la propuesta, aceptó la Torá, dijo que sí. Entonces se presentan los obsequios a la novia, la dádiva, como dice Romanos 10, versículo 8, del 8 al 10, la salvación, el regalo de recibir el Ruach HaKodesh. Cuando Yeshua ascendió a los cielos, dio obsequios, los dones en Efesios 4, del 7 al 8. También el regalo de los dones, ¿no? Eso debemos considerarlo. El regalo de otros dones también está en 1 Corintios 12, versículos 7 al 28 y Efesios 4, versículos 11. Se comparte una copa, ya hemos hablado de eso. Se hace la mikveh, inmersión en agua para la purificación de la novia. El novio regresa a la casa de su padre, prepara el aposento nupcial y la declaración la hizo Yeshua en Yohanan 14, del 1 al 3. Y Yeshua dijo, es necesario que yo me vaya a preparar un lugar para ustedes. Estaba diciendo eso. La novia es consagrada y separada. Y es Israel, los creyentes en Yeshua, los que guardan la Torá. El padre del novio debe estar satisfecho con los preparativos y da su aprobación final. Cuando el novio llega, es anunciado a alta voz. ¿Cuándo? Yom Teruah. Mateo 25, verso 6 dice eso. 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17 y Apocalipsis 4, 1. La boda de los novios se lleva a cabo debajo de la jupá. En este caso es el cielo. El cantor anuncia, Salmo 118. El amigo del novio permanece afuera, cerca de la puerta, para anunciar a todos los invitados sobre la cena. La coronación del rey, Yeshua HaMashiach, y la boda. Al mismo tiempo, ¿sí? Está sucediendo esto. Y habrá dolores de parto del Mesías aquí abajo en la tierra. Yeshua habló de la cena, ¿sí? Observamos que dice que en el reino de los cielos, no en el cielo, estarán presentes Abraham, Isaac y Jacob. La casa de la novia durante el milenio será en Jerusalén, según lo dice Isaías capítulo 2, del 2 al 4, y Miqueas 4, del 1 al 4. Sucede todo esto en Yom Teruah.
que es 1 Corintios 15 al 52. Perdón, 1 Corintios 15 al 52. No es la trompeta que toca el séptimo ángel del Apocalipsis. La primera trompeta sonó en Éxodo 19:9, en Shavuot. Se proclamó el compromiso que Yahweh hizo con Israel. Yom Teruah es la última trompeta. La gran trompeta sucederá en Yom Kippur. Mateo 24:31. ¿Sí? Coincidirá con una luna nueva. Así dice la Escritura. El día es escondido y la hora nadie lo sabe, dice Mateo 24:36. La luna, cuando apenas empieza su ciclo, apenas y es visible, pero luego la luna se vuelve hacia el sol y comienza a reflejar la luz del mismo. Ver Malaquías 4:2. Y Yeshua es el sol de justicia y la luna los creyentes y hacedores de la Torá. Por lo tanto, vamos brillando más y más a medida que amanece Yeshua, como un amanecer, como un sol cuando sale en la mañana. El gran rescate es entonces en Yom Teruah. Ahora es la Kejilá la que predica. Después serán los 144.000 de todas las tribus de los hijos de Israel y los 2 testigos, como dice Apocalipsis. Y llegamos a Yom Kippur, día del perdón, día de la purificación del santuario y de toda la nación. Una vez al año el sumo Cohen entraba al lugar más santo de todos, el lugar santísimo del templo, más allá del velo del templo y con la sangre del macho cabrío como ofrenda para el perdón de los pecados. Rociaba la sangre sobre el propiciatorio, tal cual lo dice Levítico 16 del 29 al 34. Es un día de ayuno y aflicción del alma, como dice Levítico 23 del 27 al 29. Yeshua HaMashiach ya pagó por nosotros. Sin embargo, se cometen pecados, hermanos. Se cometen mentiras, chismes, hay pecados también de ignorancia. Ahora damos gracias a Yahweh por la salvación. Es un pacto perfecto porque aunque ya vino Yeshua, debemos ayunar para someter la carne y crecer espiritualmente. Damos gracias a Yeshua que nos libra de la gran tribulación. El ayuno mueve la mano de Elohim y así nos guía y guarda en el camino a nosotros, los nuestros y nuestros bienes, tal cual como lo dice el libro de Esdras 8:21. Como es un día de reconciliación, es un día de libertad, Isaías 58:6. Cae en el día 10 del séptimo mes, que es Tishrei. El número 10 en la Biblia, aparte de otros significados como prueba, significa nación. Por lo tanto, significa perdón a una nación, Israel. Si alguien cree en Yeshua como el Mesías y le obedece, ya hemos visto en temas anteriores que se convierte en uno con Israel, se hace uno con Israel. El incensario de oro representa la oración de los creyentes, el cumplimiento mesiánico. ¿Sí? Aarón intercedía como sumo Cohen, ahora es Yeshua, el sumo sacerdote, un mejor sacerdote, como lo dice el libro de Hebreos 1. Antes era solo una vez al año. Con Yeshua somos libres de atravesar el velo del lugar santísimo todos los días, como lo dice Mateo 27, del 50 al 51. Cada vez que nos ponemos en comunión, nos encontramos con Yeshua. Aarón se lavaba con agua, Levítico 16, 4 y 24. En la Biblia hay una mala traducción, ponen mitra, pero el nombre correcto es turbante de lino. Para el creyente, la obligación es que nos mantengamos limpios con su palabra. Antes Aarón se lavaba con agua. Nosotros los creyentes nos lavamos con la palabra y somos limpios primeramente por la sangre bendita del Mashiach, como lo dice 1 de Pedro 1:19. Antes los cuerpos de los animales eran sacados del campamento y Yeshua fue sacrificado fuera de las puertas de Jerusalén, como lo dice Hebreos 13:12. Yeshua volverá a pisar la tierra por segunda vez en Yom Kippur, como lo dice Zacarías 14:4. Entonces, la palabra nos está indicando cada evento que ha de pasar, cada fiesta que ha de pasar. Habrá reposo. Hasatán será atado y habrá paz por 1000 años, como dice Apocalipsis 20:1 y 2. Hago esta aclaración, ¿sí? Es el día de la expiación, Yom HaKippurim, que significa el día que se cubre, que se cancela, se perdona y se reconcilia. Es un día de gran ayuno, 24 horas. Yahweh dijo a Moshe que sacrifiquen el animal como sustituto de su sentencia de muerte, vida por vida. Yeshua murió por nosotros,
quienes merecíamos morir a causa de haber pecado contra Elohim. Se pagaba con 30 piezas de plata, ¿sí? La fiesta siguiente es Sukkot, llamada época de nuestro regocijo. Por lo tanto, nadie puede regocijarse sin estar antes bien con el Creador. Cuando Jerusalén esté a punto de ser sitiada en la batalla de Armagedón, Yeshua HaMashiach pondrá sus pies en el Monte de los Olivos en un día de Yom Kippur, tal cual lo dice Zacarías 14:4. En este día de Yom Kippur, recordemos que cae al día 10 de Tisrei. Son 10 días temibles, se los denomina 10 días temibles, y hay que hacer teshuvá, arrepentimiento. Hay pecados conscientes e inconscientes. El pecado de muerte es el voluntario. Yahweh decreta si nos perdona o no. Es un día específico. Toda la humanidad es juzgada, todas las naciones son juzgadas, todo ser viviente es juzgado. Yahweh toma decisiones de quiénes vivirán o morirán en este año siguiente. Él pesa en la balanza, por lo tanto, ¿sí? Del 1 del mes de Elul al 10 del mes Tisrei, son 40 días. Recordemos que Yahweh cambió el veredicto de Nínive porque hicieron teshuvá, porque se arrepintieron. Si se hace teshuvá a tiempo, las maldiciones se retiran. El número 10 significa plenitud, por lo tanto, es este día de Yom Kippur. 4 días después se celebra Sukkot, simboliza el reino venidero con el Mashiach. Este día es profético para nuestra vida. El que pecare voluntariamente, como dice Hebreos 10, del 25 al 26, este día lo encontramos en Levítico 23, 27. Dejar de congregarse es un pecado voluntario. ¿Sí? Cuidado con eso. Entonces tenemos que ver que allí en Levítico 16, 29 al 31, Levítico 26, verso 32, al final del día se introducen unas palmas a la sinagoga o la quejilá, a la congregación, anunciando que viene Sukkot. Revise 1 de Juan 3 al 4 y Marcos 3, 29, Santiago 4, 17. Allí se toca el shofar al principio del día y al final del mismo. Yahweh da su veredicto final y él sabe quién se arrepintió y lo hizo de corazón. Sukkot, amados, las cabañas, también llamada fiesta de los tabernáculos o fiesta de las cabañas, como lo dice en Génesis 33, 17, Éxodo 23, 14. Se habita 7 días en cabañas hechas de ramas y hojas de árboles. Se construyen en los techos de las casas, en los patios, aún en las casas. Y ya construido el templo de Jerusalén, se festejaba en lo que es en el atrio. Así recuerda el pueblo de Israel los años vividos en el desierto. Uno se regocija delante de Yahweh por la protección y la cosecha de los frutos de la tierra. Se celebra cuando se recogen las cosechas, los cereales, el trigo y la cebada. Se lee la Torá cada 7 años durante el primer día de la fiesta. Leer Deuteronomio 31, 10 al 13. El que ha creído en Yeshua HaMashiach y guarda su Torá ya no es extranjero. Después del cautiverio de Babilonia se añadió la ceremonia de derramar agua sobre el sacrificio como símbolo de gratitud por la provisión del agua en el desierto, como lo dice Isaías 12, del 3 al 6. Por eso Yeshua HaMashiach dijo en la fiesta, ¿sí? Ahí en el libro de Juan 2, versos 37 y 38. ¿Sí? Así entonces entendemos a Juan 3:5. En la época del templo de Jerusalén, el primer día de la fiesta se iluminaba el atrio, ¿sí? Y danzaban con las antorchas. ¿Sí? Se abolió la ley de los hombres, no la de Yahweh. Hablando de esta fiesta, fue el inicio de la construcción del tabernáculo, santuario en el desierto. Entonces, por lo tanto, Yom Kippur es día de perdón por el pecado del becerro de oro. Recordemos que Moshe rompió las primeras tablas de la Torá por el pecado del pueblo de Israel. Luego en Éxodo 34, 27, 28, ¿sí? Por lo tanto, nosotros debemos invertir nuestros recursos, tanto espirituales como económicos, en el reino de los cielos, para que el reino de los cielos sea anunciado. Elohim quería habitar en medio de su pueblo. Ahora está el Ruach HaKodesh en nosotros. Bien, la palabra dice, al referirse a las nubes en la Tanaj, Biblia, entre otras cosas se refiere a los creyentes en Yeshua. Hebreos 12:1, Apocalipsis 1:7. Esta fiesta es llamada también fiesta de gran regocijo o fiesta de las luces. Por lo tanto, representa perdón, caminar con Elohim,
ser obedientes a Yeshua y un gran gozo. Se danza en círculo como verdaderos hermanos en Yeshua, unidos por su amor. Representa la dependencia del que es hijo de Yahweh. Se da gracias por su protección, por la provisión de agua, alimento y techo. La tienda, por así decirlo, es ahora el cuerpo físico, morada temporal de nuestro espíritu y nuestro alma, como lo dice 1 Corintios 6, 19 al 20. Necesitamos el alimento de la palabra de Elohim, ¿sí? La limpieza y purificación de la palabra de Elohim trae a nuestras vidas la cobertura de Elohim contra Hasatán. Esto se conmemora en esta fiesta. Elohim cubre todas nuestras necesidades si le buscamos espiritualmente, ¿sí? Se nos ordena que nos regocijemos en este día. Es un misbot, lo dice en Deuteronomio 16, del 3 al 15. Es un misbot, es un mandamiento regocijarnos en este día. Durante esta fiesta fue la dedicación del templo que construyó Salomón. Por eso él hizo una pregunta: ¿habitará Elohim en la tierra? Y Yeshua se hizo carne y habitó en un tabernáculo, su cuerpo entre nosotros. Lo que se describe en el libro de Shemot, Éxodo, la nube es el techo, la protección durante el día, y la columna de fuego es el calor y su luz. ¿Sí? Y eso representa el azúcar, eso que llaman algunos enramado, cabaña, cuando construimos. Representa, rememoramos lo que eso sucedía al pueblo del Eterno en el desierto. Los santos que salgan de la gran tribulación, Elohim extenderá su tabernáculo, protección y salvación sobre ellos. Apocalipsis 7, 14 al 15. El tabernáculo es nuestro cuerpo, ¿sí? Esta fiesta recuerda cómo vivieron los antepasados del pueblo de Israel, habitando en tiendas, ¿sí? Abraham, Isaac y Jacob. Y Yeshua entró en el templo en la fiesta de Sukkot, lo dice Juan 7, verso 2 y versículos 27 y 29. Él es el verdadero tabernáculo de Elohim, como dice Hebreos 9:11. En esta fiesta recordamos que somos peregrinos en esta tierra y que estamos por lo pronto en un tabernáculo, que es nuestro cuerpo. ¿Qué es un tabernáculo? Es una habitación momentánea. Es momentáneo, somos pasajeros. Lo dice Hebreos 11, del 8 al 10. Es el final de la cosecha de aceite, uvas, etc. Y prácticamente como es la fecha de la última cosecha, muy probablemente será en Yom Teruah y Sukkot el gran rescate, cuando venga los 4 ángeles a la voz de Yeshua, cuando dé la orden y levantar de los 4 extremos de la tierra a todos los creyentes en Yeshua, que han llegado hasta el final, han soportado hasta el final. En la época del profeta Jeremías se lamentaba porque llegaba la cosecha y no habían sido salvos. No habían sido salvos. Por lo tanto, hay que mantenerse en santidad, hermanos. Después de la cautividad de Babilonia, la volvieron a celebrar en Esdras 3:1 al 4. Por lo tanto, ya no hay que estar cautivos del diablo, ¿sí? Y en el milenio se celebrará. Actualmente, la iglesia cristiana dice que ya no le toca celebrar las fiestas. Pero ¿cómo pretenden reinar en el milenio con Yeshua si el milenio es el gran Shabbat? Y si celebraran todas las fiestas. Por lo tanto, el llamado para el pueblo cristiano es abandonar rápidamente Babilonia, como dice Apocalipsis 18:4. Se derramaba sangre y agua por la expiación de los pecados, ¿sí? Por lo tanto, hay que regocijarse en esta fiesta. Al entrar a la Nueva Jerusalén, entraremos por alguna de las 12 puertas de la ciudad y cada una tiene el nombre de un shevet, de una tribu. Apocalipsis 21:12 dice. 21:12 dice eso. No hay puerta para los gentiles. Por lo tanto, guardar la Torá de Yeshua para entrar a la Nueva Jerusalén es la puerta. Es por la puerta que se abrió a través de Yeshua. Y entraremos por la tribu de Josué. Conclusión. La fiesta de los tabernáculos Sukkot se celebra el 15 del mes séptimo de Tishrei al día 21. Esta fiesta nos enseña el gozo del reino mesiánico. Esto se encuentra en Levítico 23, 33 al 44. El día que sigue al 21 de Tishrei, el último día de Sukkot, es un día especial llamado Shemini Atzeret. Se conoce como el octavo día y es el día 22 de Tishrei. Bueno, la otra fiesta es Simchat Torah, se celebra en conjunción con Shemini Atzeret, 2 fiestas juntas.
Simha significa regocijo en hebreo. Así que Simha Torah significa regocijo en la Torah. En días antiguos, esta fiesta se celebraba en el día 23 de Tishrei. La celebración de Shemini, Aseret y Simchat Torah es un periodo de tiempo que se extiende a 48 horas, pero se hace referencia como un día que se alarga. Es solamente uno de los dos momentos en el año bíblico cuando hay un periodo de 48 horas conocido como un largo día. El otro es Rosh Hashanah, que se extiende al primero y segundo día Tishrei. ¿Sí? Entonces, recordamos, amados, que todo esto, ¿sí? Debemos recordar las fiestas entonces: Pascua, Pesas, panes sin levadura, primeros frutos, Pentecostés, Rosh Hashanah, y Yom Teruah, realmente de acuerdo al calendario bíblico, Día de la Expiación, que es Yom Kippur, el cumplimiento mesiánico, Pascua, muerte de Yeshua en el madero, panes sin levadura, entierro de Yeshua, primeros frutos Bikurim, resurrección de Yeshua, Pentecostés o Shavuot, derramamiento del Espíritu de Santidad, o Ruach HaKodesh, el Yom Teruah, la resurrección de los muertos, o llamado rapto, Natsal de los creyentes, día de la expiación es Yom Kippur, el día de la segunda venida del Mesías, y la fiesta de los tabernáculos, la era mesiánica, el milenio. ¿Sí? La aplicación espiritual para cada fiesta: en Pascua, arrepentimiento, Teshuvah y confianza, Bitajón, ¿sí? Fe, emuná, en la sangre derramada de Yeshua. Panes sin levadura, santificación y separación del mal representado por el hamatzó, por la inmersión en el agua, por la mikveh. Primeros frutos, andar en novedad de vida nueva, bikurín, principios, ¿sí? Primicias. Pentecostés, inmersión en el espíritu de la santidad, Ruach HaKodesh, Shavuot, y crecimiento en la fe, Muná, en Yahweh, haciendo una aliyá espiritual. Luego tenemos en Yom Teruah, oye, Shema, el llamamiento, el sonido del shofar, se toca el shofar en nuestras vidas, Yom Teruah. Luego, día de la expiación, nuestra entrega a Yahweh para poder vivir en Yom Kippur, cara a cara en su presencia. Y luego Sukkot, tabernáculos, un descanso diario, Shabbat en el Mesías, y tener el Sukkot, el descanso, el Menuhá de su reino en nuestros corazones. Así que, amados, todo esto que acabo de leer, que quizás para ustedes ha sido extenso, para nosotros en general, ¿no? Pero es necesario que nosotros sepamos y aprendamos, porque cada fiesta tiene su significado profético. Y esto es lo que nos presenta esta parashá, particularmente a partir del capítulo 23, ¿sí? Y toda la extensión en la Torá que ustedes pueden seguir leyendo y estudiando. Todo lo que les he dado es principios, fundamento, ¿sí? El concepto de cada fiesta y qué significa, las cuales lógicamente seguiremos estudiando. Así que miren lo que es esto. Qué maravilloso estar en este día, en esta hora, estar compartiendo la Torá, estar compartiendo la palabra del Eterno. Amén. Siguiendo, llegando al conocimiento del Eterno, llegando, subiendo, ¿sí? En santidad. Amados, espero realmente que se hayan gozado con esto y que hagan el esfuerzo, redoblen el esfuerzo para estar, ¿sí? Allí. Amados, ha pasado algo en la computadora, no sé qué ha sucedido y se ha cortado, pero bueno, el Eterno restaure nuestras vidas, que el Eterno esté bendiciendo sus vidas, que el Eterno resplandezca su rostro sobre ustedes, que el Eterno los bendiga grandemente, que el Eterno tenga piedad, misericordia, sobre todo aquellos que pueden estar pasando por un momento difícil o estén enfermos, que el Eterno les entregue, sí, todo conocimiento, que sea un bálsamo la palabra que hemos compartido para cada uno de ustedes, que no haya pesar en su corazón y en sus mentes, sino que haya alegría y gozo por tener más conocimiento del Eterno, porque nos está preparando para algo grande. Amados,
Que el Eterno realmente los bendiga. Les agradezco por estar allí. Y en el nombre de Yeshua voy a bendecir los diezmos y las ofrendas, que vaya alguno quizás con corazón alegre, un corazón generoso quiera presentar. Padre Eterno, en el nombre de Yeshua, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Bendito eres Yahweh, Yohel Bajé es tu nombre poderoso. Tú dices en tu palabra, Señor, que te probemos en los diezmos y las ofrendas, y veremos si no eres capaz de abrir la ventana de los cielos para bendecirnos con los tesoros del cielo. Santo Israel, te ruego, mi Señor, por aquellos que han apartado para ti, conforme, Señor, han entendido, conforme a su emuná, mi Señor. Padre, en obediencia a ti, mi Señor. Tú eres el que los va a bendecir. Bendícelos grandemente, Señor. Tú dices en tu palabra que vas a atar al devorador, Señor, para que no minen sus vidas. Padre Santo, ese espíritu devorador, Señor destructor, que los aleja, Señor, de ti, el espíritu de egoísmo y avaricia. Padre bendito, en el nombre de Yeshua te ruego tu bendición para todos mis hermanos, Señor, para la ofrenda y diezmo que van a presentar. Y lo que les queda, mi Señor, que tú estés multiplicando, Señor, que alcance y mucho más allá, mi Señor, sobreabunde para compartir aún con los que no tienen. Padre, para que den testimonio de que tú eres un Dios poderoso y cumples tu promesa. Te doy gracias, mi Señor, por esa bendición para mis hermanos. En el nombre de Yeshua, amén, amén y amén. Amados, un gozo haber estado con ustedes. Gracias por haber estado allí. Toda Rabá, sí, por compartir. Y estamos constantemente comunicados, unidos en el Ruach HaKodesh, pero bueno, a través de la palabra también nos unimos en cualquier momento. Que tengan una bendecida noche, que el Eterno los guarde, que el Eterno los esté guardando en esta noche, que esté guardando sus almas durante esta noche, que Él mande a sus malaj, sus ángeles ministradores, a guardarlos, a protegerlos de todo mal en su casa. Amén. Hasta pronto. Shawato. Chao, chao. La y la top. Shalom, hermanos.